las páginas enigmáticas de la Biblia, hechos desconocidos sobre Irán que han escapado a su atención. La historia tiene la costumbre de repetirse, aunque a veces prefiere susurrar, presagiando eventos futuros. Y hay un nombre, un país, cuyo eco resuena a través de los siglos, y hoy ocupa un lugar prominente y desafiante en el escenario mundial. Nos referimos a Irán. Al mencionar este nombre, la mayoría lo asocia con intrigas políticas, movimientos de protesta y una tensa situación nuclear. Sin embargo, la Biblia, la propia palabra de Dios, nos presenta una imagen mucho más profunda y multifacética. Aquí no se trata de titulares de prensa, sino de un hilo sagrado que atraviesa toda la Escritura y nos lleva a la antigua Persia, el Irán moderno, para descubrir lo que Dios dice al respecto. Francamente, muchos creyentes, al hojear las páginas de la Biblia, no esperan encontrar menciones de Irán. Están familiarizados con Israel, Egipto y quizás Babilonia, pero Irán permanece fuera de su radar. Sin embargo, está presente allí, y no solo una vez. Es más, algunas de las acciones más significativas de Dios en el Antiguo Testamento tuvieron lugar en el territorio de Persia o con su participación. Vale la pena reflexionar, la tierra que hoy a menudo se considera hostil, fue en un tiempo un lugar donde Dios llevó a cabo sus designios, bendijo a su pueblo y pronunció palabras proféticas que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Es importante no solo escuchar esto, sino sentirlo en el corazón. No se trata de estudiar hechos áridos, sino de ver el amor de Dios en el contexto de lo que a menudo malinterpretamos. Detrás de cada evento político se esconde una realidad espiritual. Detrás de cada mapa geográfico hay un campo misionero. Y detrás de cada nombre antiguo en la Biblia, un mensaje que es relevante hoy. Veremos Persia a través de los ojos de Daniel, Esther e Isaías. Escucharemos sobre un rey persa, un pagano, a quien Dios llama su ungido. Seremos testigos de una batalla angelical que se desató sobre la tierra iraní y nos sumergiremos en profecías que se extienden hasta nuestros días y más allá. Pero lo más importante, descubriremos el amor de Jesús por el pueblo iraní, un amor que se manifiesta en lágrimas, luchas y acciones que los medios de comunicación nunca reportarán. El objetivo no es despertar la curiosidad, sino fortalecer la convicción. Dios tiene una palabra sobre Irán y es hora de que la escuchemos. No con miedo o condena, sino con el deseo de comprender, orar y reverenciar su plan que abarca generaciones y fronteras. Así que, sumerjámonos en la palabra, no con ideas preconcebidas, sino con expectación, porque la verdad oculta sobre Irán en la Biblia ya no debe seguir siendo un secreto. Es hora de verla, proclamarla y permitir que cambie nuestra actitud, tanto hacia la Escritura como hacia el mundo que nos rodea. 1. Persia, el nombre antiguo de Irán, plasmado en la Escritura. Mucho antes de que el nombre Irán apareciera en los mapas geográficos, la Biblia ya conocía bien esta tierra, llamándola Persia. No es solo una designación poética, sino un nombre profundamente profético. Al hablar de Persia, nos referimos a un reino real que una vez ocupó vastos territorios del mundo antiguo. Fue un estado poderoso y próspero que desempeñó un papel clave en la realización del plan de Dios para Israel. Persia, conocida hoy como Irán, ocupa un lugar especial en la historia bíblica, especialmente en el contexto de la relación de Dios con Israel. Mientras Egipto esclavizó al pueblo israelita y Babilonia lo envió al exilio, fue Persia
quien desempeñó un papel clave en su regreso a casa. Este momento a menudo se pasa por alto. Sin embargo, el imperio persa aparece en un punto de inflexión de la narrativa bíblica, cuando Dios estaba restaurando lo que había sido destruido. Bajo el dominio persa, a los judíos se les permitió regresar a Jerusalén, reconstruir el templo y restaurar su identidad como pueblo escogido. Los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Daniel se desarrollan precisamente en esta era, y Persia juega un papel central en ellos. Los reyes persas no aparecen simplemente como enemigos o extranjeros, sino a menudo como instrumentos en las manos del propio Dios. Es notable que la Biblia continúe mencionando a Persia por su nombre, incluso en el contexto de eventos futuros. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, Persia es mencionada junto con otras naciones en una profecía que abarca nuestros días. Esto indica que Persia, el Irán moderno, no ha desaparecido del campo de visión de Dios, y si permanece en sus pensamientos, quizás nosotros también deberíamos prestarle atención. En el mundo antiguo, la política y la fe estaban intrínsecamente ligadas. Los reyes eran considerados elegidos por los dioses o, en el caso de Israel, un instrumento del único Dios verdadero. Persia, siendo una superpotencia mundial, no inspiraba temor a Dios. Por el contrario, Él la utilizó para sus propósitos. Si Dios pudo actuar a través de Persia en el pasado, ¿quién puede afirmar que no puede actuar a través de Irán hoy? Merece especial atención la figura de Ciro el Grande, a quien Dios llama su ungido. Este hecho atestigua la profunda implicación de Dios en la historia mundial, incluso entre gobernantes e imperios paganos. Ciro, sin ser profeta, israelita, ni siquiera creyente en el Dios de Israel, fue nombrado por el profeta Isaías mucho antes de su nacimiento. Esta profecía, hecha aproximadamente 150 años antes del ascenso de Ciro al escenario mundial, es un brillante ejemplo de la providencia divina. Isaías escribió: «Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él». Isaías 45:1. Dios no solo conocía a Ciro, sino que lo levantó con un propósito específico: liberar a su pueblo. Después del exilio babilónico, fue Ciro quien emitió el decreto que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este acto no fue simplemente un movimiento político, sino el cumplimiento de una profecía. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, de cualquier lugar, para lograr sus propósitos. Incluso un rey persa, que no conocía al Dios de Israel, estaba bajo el control de su mano soberana. Sobre la mano soberana, Irán, la tierra de la antigua Persia, ocupa un lugar especial en las narraciones bíblicas, demostrando que la mano de Dios se extiende mucho más allá de las fronteras religiosas. La historia de Ciro sirve como un claro ejemplo de esto. Ciro actuó no por coerción, sino por convicción. En el libro de Esdras se citan sus palabras: «Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá». Esdras 1:2. Imagínense, un rey persa reconoce la autoridad suprema del Dios de Israel. Este evento tiene una enorme importancia hoy. Con demasiada frecuencia, las personas limitan el ámbito de acción de Dios a las comunidades cristianas. Sin embargo, la historia de Ciro nos recuerda que Dios gobierna no solo las congregaciones,
sino reinos enteros. Él levanta líderes, incluso en entornos seculares u hostiles, para cumplir sus promesas. Si pudo actuar a través de Ciro en Persia, bien puede actuar a través de los líderes y el pueblo del Irán moderno. No se trata de política, sino de la providencia de Dios. Ciro es una prueba viviente de que Dios siempre tiene opciones. El mismo Dios que nombró a Ciro de antemano, continúa nombrando nombres, moviendo corazones y escribiendo su historia en el mapa de la civilización humana. No subestimemos a Irán ni a nadie más. La mano de Dios no conoce límites, y sus planes a menudo se realizan en los lugares más inesperados, como sucedió en la antigua Persia. El libro de Esther, Salvación divina en suelo persa. Si surgen dudas sobre la presencia de Dios, especialmente cuando todo parece silencioso u oculto, el libro de Esther sirve como un poderoso recordatorio de su acción invisible. A menudo se pasa por alto el escenario de esta historia. No Jerusalén, ni Belén, ni siquiera Babilonia, sino el imperio persa, el territorio del Irán moderno. Esther no era solo una hermosa reina, sino una exiliada judía que vivía bajo el dominio de una cultura extranjera que no adoraba a su Dios. Sin embargo, Dios la colocó en el palacio del rey Jerjes Asuero con un propósito divino. El palacio persa se convierte en el improbable escenario de una de las salvaciones más dramáticas de la historia bíblica. Cuando Amán, un alto funcionario persa, conspira para destruir al pueblo judío, parece que no hay esperanza. No hay zarza ardiente, ni aparición angelical, ni trueno del cielo. El nombre de Dios ni siquiera se menciona una sola vez en el libro de Esther. Pero no nos equivoquemos. Su presencia se siente a lo largo de toda la historia. Esther arriesga todo, su título, su seguridad y su vida, para presentarse ante el rey y suplicar por su pueblo. Y, en un sorprendente giro de los acontecimientos, lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo convierte en bien. Los judíos son salvados, Amán es destruido, y el pueblo de Dios continúa viviendo. Y todo esto sucede bajo el gobierno del rey persa. Vale la pena reflexionar, en tierra pagana, bajo un gobierno pagano, los propósitos de Dios igualmente triunfaron. Él no necesitaba condiciones ideales, solo necesitaba un corazón dispuesto, y lo encontró en Esther. Esta no es solo una historia antigua, sino un patrón profético. Hoy en Irán, los creyentes enfrentan una inmensa presión, cultural, religiosa y política, pero Dios continúa levantando Esteres, personas que llevan su espíritu a lugares de poder y peligro, personas dispuestas a decir, si perezco, que perezca, pero que aún así defienden la verdad y la salvación. Personas que entienden que su posición, su dolor y su influencia no son accidentales. En esto reside un patrón profundo. Si el Todopoderoso pudo usar a una joven judía en el corazón mismo de Persia para salvar a todo un pueblo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar sus acciones en el Irán moderno? El espíritu de Esther, que encarna el valor y la fe, vive no solo en las páginas de los antiguos rollos, sino en los corazones de los creyentes iraníes que se reúnen en iglesias clandestinas y demuestran una valentía silenciosa. Quizás Él nos está llamando a cada uno de nosotros a ser parte de esta gran historia, apoyando, intercediendo y creyendo, porque incluso en los tiempos más oscuros, Dios nunca nos abandona. Incluso en Persia, incluso en Irán, incluso en el silencio, Él actúa incansablemente entre bastidores. Volvamos ahora de las intrigas palaciegas a las revelaciones proféticas, sumergiéndonos en la vida de Daniel, uno de los profetas más significativos de la Sagrada Escritura.
Muchos conocen a Daniel por su milagrosa salvación en el foso de los leones o por sus visiones ardientes sobre los últimos tiempos. Sin embargo, es fácil pasar por alto el hecho de que Daniel fue testigo del auge y la caída de imperios enteros. Tras la caída de Babilonia, Persia asumió la posición dominante. Pero Daniel no cesó su actividad profética. Por el contrario, algunas de las revelaciones más profundas le llegaron precisamente durante el período del dominio persa. Los reyes persas, como Darío y Ciro, no fueron figuras accidentales en el destino de Daniel. Fueron parte del plan de Dios. Y Daniel, siendo un extranjero en el exilio, ocupó puestos influyentes tanto en el régimen babilónico como en el persa. En el capítulo 10 del libro de Daniel, obtenemos una rara oportunidad de vislumbrar el velo del mundo espiritual. Daniel oró y ayunó diligentemente durante 21 días. Y así, en el día 21, un ángel se le aparece y le comunica algo verdaderamente inquietante. El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. Daniel 10:13. ¿Qué significa esto? No es simplemente una intriga política, es una batalla espiritual. El príncipe de Persia, mencionado aquí, no es un gobernante terrenal, sino un ser espiritual, una fuerza demoníaca establecida sobre el reino persa. Esto indica la existencia de espíritus territoriales, gobernantes demoníacos que influyen en regiones y gobiernos enteros. Y sobre Persia fue establecido un espíritu lo suficientemente fuerte como para detener a un mensajero angelical enviado del cielo. Que esta revelación nos conmueva. Mientras Daniel oraba en la tierra, una batalla espiritual se desarrollaba en los cielos, y la razón por la que el mensaje se retrasó 3 semanas fue que esta fuerza oscura, que gobernaba sobre Persia, no quería que Daniel lo recibiera. Esto nos revela una verdad importante. Irán no es solo un punto caliente geopolítico, sino un campo de batalla espiritual. Siempre ha sido así, y así será. Las fuerzas de la oscuridad buscan constantemente controlar esta región, conscientes de su significado profético. Pero hay buenas noticias. El ángel no estaba solo. El arcángel Miguel acudió en su ayuda, y el mensaje fue entregado. La palabra de Dios triunfará. Ninguna fuerza espiritual, ninguna autoridad demoníaca podrá detener lo que Dios ha predeterminado, aunque sin duda intentarán hacerlo. Es por eso que la oración por Irán tiene una importancia tan inmensa. Daniel no derrocó gobiernos ni dirigió ejércitos. Se arrodilló en oración y los cielos temblaron. Lo mismo se aplica a nosotros. No necesitamos una gran plataforma o un púlpito. Necesitamos perseverancia en la oración, especialmente por naciones como Irán. Irán, la antigua Persia, ocupa un lugar especial en las profecías concernientes a los últimos tiempos. No debemos subestimar el poder de la oración por este país. Cada intercesión sincera tiene peso, al igual que las oraciones de Daniel que perforaron los cielos. La batalla espiritual por Irán continúa, y las oraciones de los creyentes pueden ser la clave que abra las puertas a la revelación y al avivamiento espiritual en esta tierra, que durante mucho tiempo ha estado bajo la opresión de la oscuridad. Las profecías sobre los últimos tiempos a menudo se asocian con el libro de Apocalipsis y la figura del Anticristo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en los libros del profeta Ezequiel 38 y 39, se encuentra una de las profecías más detalladas e impresionantes sobre los acontecimientos venideros. En estos capítulos se describe la guerra de Gog y Magog, en la que una coalición de naciones se levantará contra Israel en los últimos días.
Al frente de esta coalición está el misterioso Gog, de la tierra de Magog, y entre sus aliados se nombra a Persia. En Ezequiel 38:5 se dice: Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia se presenta en alianza con otras naciones, oponiéndose al pueblo escogido de Dios. Es importante señalar que Ezequiel pronunció esta profecía alrededor del año 600 a.C., cuando Persia era un imperio en ascenso. Y sin embargo, se menciona en una profecía que muchos eruditos y creyentes atribuyen al futuro. Es notable que la profecía utilice el nombre antiguo del país, Persia, y no el moderno Irán. Esto subraya la precisión e inmutabilidad de la palabra de Dios. La posición actual de Irán con respecto a Israel permite ver cómo esta profecía puede empezar a cumplirse. La retórica hostil, las alianzas con otros países hostiles, todo esto encaja en un cuadro único. Sin embargo, es importante recordar que no se trata de miedo, sino de fe. Las naciones pueden unirse, e Irán puede desempeñar su papel en los acontecimientos venideros, pero el resultado de la historia ya se conoce. En Ezequiel 39, Dios interviene en la situación, mostrando no diplomacia, sino poder divino. Él dice: «Y daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado». Ezequiel 39:7. Dios no está sorprendido por la situación actual en Irán. No le preocupan sus alianzas, armamentos o líderes. Él ya predijo lo que sucederá y anunció el resultado final. Su nombre será glorificado. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar a estas profecías? Con comprensión y conciencia de la importancia de lo que está sucediendo. Una profecía no es simplemente una predicción, sino una invitación a la acción. Es un llamado a orar, a prepararse y a predicar. Mientras el enemigo reúne a las naciones para la guerra, Dios prepara los corazones para la salvación, incluyendo los corazones del pueblo de Irán. Uno de los milagros modernos es la iglesia clandestina en Irán. Quizás no se informe sobre ella en las noticias, ni se convierta en tendencia en las redes sociales. Pero tras bambalinas, en los hogares, en aplicaciones cifradas, en los susurros de las oraciones, en Irán está ocurriendo un avivamiento que no se apaga. A pesar de que Irán sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta para los cristianos, donde el gobierno teocrático de la República Islámica persigue a los conversos, prohíbe las Biblias y cierra iglesias, el cristianismo sigue extendiéndose a una velocidad asombrosa. Según numerosas organizaciones misioneras e investigadores independientes, la comunidad cristiana en Irán muestra uno de los crecimientos más rápidos del mundo. No es solo un crecimiento, es un crecimiento explosivo, impulsado no por la importación de una religión, sino por la conversión sincera de iraníes, exmusulmanes, que encuentran fe en Jesús a través de sueños, visiones y los testimonios de cristianos clandestinos. En un contexto donde seguir a Cristo puede costar todo, la gente sigue tomando esta decisión. Sin edificios de iglesia, luces o micrófonos, solo el Evangelio puro e inquebrantable transforma vidas. Como expresó una ex musulmana convertida al cristianismo en Irán, no tememos a la muerte, tememos a la vida sin Jesús. Esta fe inquebrantable debería ser un llamado al despertar para los cristianos occidentales. Mientras muchos dedican tiempo a buscar comodidad y bendiciones, sus hermanos y hermanas en Irán lo arriesgan todo para susurrar el nombre de Jesús. Y Dios honra este sacrificio, manifestándose de manera sobrenatural, levantando líderes de los lugares más inesperados
y edificando su iglesia, la cual no puede ser detenida ni por las puertas del infierno, ni por las prisiones iraníes. En lugar de ver a Irán como una amenaza, deberíamos reconocerlo como un campo misionero donde la fe florece. Las oraciones deben transformarse del miedo a la fe, glorificando las acciones de Dios, incluso cuando el mundo las ignora. Mientras los políticos luchan por el poder, Dios está conquistando corazones. Pastores clandestinos bautizan en secreto a los nuevos conversos. Las iglesias en casas se multiplican sin permiso, y personas de todas las edades y profesiones se vuelven a Cristo. Esto no es otra cosa que un milagro, un avivamiento que ya está ocurriendo en Irán, de forma silenciosa y poderosa, justo ante las narices del enemigo, tal como siempre ha sucedido en lugares donde la oscuridad intenta sofocar la luz. El mismo Dios que actuó en la antigua Persia sigue actuando en el Irán moderno. Dios ama al pueblo de Irán. Es importante recordar que no se trata solo de política, sino de personas, familias y almas. Dios ve los corazones y los anhela. Quizás para muchos sea una sorpresa que Irán no esté excluido del plan de redención de Dios. El libro de Isaías 19 contiene una profecía no de juicio, sino de sanación y restauración de las relaciones entre Egipto, Asiria, que abarca gran parte del Irak, Siria y el oeste de Irán actuales, e Israel. Dios dice, en aquel día, Israel será el tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, a la que el Señor de los ejércitos bendecirá diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto, y la obra de mis manos Asiria, y mi heredad Israel. Isaías 19, 24, 25. Dios llama a Egipto su pueblo y a Asiria su creación, extendiendo su amor incluso a aquellas naciones que una vez oprimieron a Israel. Esta no es una reconciliación política, sino una restauración divina que refleja el corazón de Dios, el cual arde de amor por el Irán moderno. El pueblo de Irán no está olvidado, ni rechazado, ni maldito, sino invitado a la redención. La promesa de Dios a Abraham, registrada en el libro de Génesis, capítulo 12, no estaba destinada a una familia elegida o a una etnia específica, sino a toda la humanidad. El Todopoderoso declaró, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas palabras se extienden también a los iraníes, descendientes de los antiguos persas, a cada alma que anhela en la oscuridad y busca la verdad. Jesucristo se sacrificó no solo por los cristianos occidentales. Su resurrección no estaba destinada a un grupo político específico. Él vino por todo el mundo, incluyendo a las naciones que muchos erróneamente consideran enemigos. La Sagrada Escritura nos llama a amar a nuestros adversarios y a orar por quienes nos persiguen, pues la voluntad de Dios es la reconciliación, no la retribución. Y hoy vemos los frutos de este amor. En Irán hay pastores que quizás no han leído el libro del profeta Isaías, capítulo 19, pero viven de acuerdo con sus principios. Hay jóvenes creyentes que nunca han cruzado el umbral de un edificio eclesiástico, pero que son la verdadera iglesia, llena del Espíritu Santo, valiente y devota. Las familias se transforman no bajo la influencia de la cultura occidental, sino por el poder del Espíritu Santo y la verdad inmutable del Evangelio. Dios ama a todas las naciones, a cada persona, a los iraníes. ¿Qué debemos hacer entonces? Elevar oraciones, interceder, apoyar y, lo más importante, creer que no hay persona inalcanzable para la gracia divina. Ni el vecino, ni el enemigo,
ni el pueblo del otro lado del mundo del que hablan las noticias deben permanecer en la sombra, pues la luz de Dios ya brilla allí, haciéndose cada vez más intensa. La verdad de Dios siempre ha sido revelada. Empezamos este viaje con una pregunta sencilla pero importante. ¿Qué dice la Biblia sobre Irán? Y la respuesta, como han comprobado, es a la vez impresionante y aleccionadora. Desde la antigua Persia hasta el futuro profético, desde reyes y reinas hasta iglesias secretas, Irán no es una página olvidada en la historia de Dios. Es un hilo hábilmente tejido en el tapiz de la Sagrada Escritura, utilizado por el Creador, disputado por las fuerzas del mal y amado por el Hacedor de todo lo que existe. La Biblia no solo menciona a Irán, sino que rinde homenaje a su papel en la historia de la redención. Gracias a Ciro, el templo fue restaurado. Gracias a Esther, el pueblo fue salvado. Gracias a las oraciones de Daniel, se obtuvieron victorias celestiales. Y hoy, a través de incontables creyentes anónimos en Irán, el Evangelio se propaga de maneras que solo el cielo conoce. Cambiemos nuestra perspectiva. Irán no es solo un titular de noticias, es una cosecha madura. No es solo un país envuelto en conflicto, sino un pueblo en proceso de transformación espiritual. Dios está actuando allí, como lo ha hecho siempre, y nuestra reacción no debe ser el miedo o la indiferencia, sino la fe. Fe en que Dios sigue utilizando los lugares más inesperados, que los planes del enemigo nunca tendrán la última palabra, que el avivamiento no solo se acerca, sino que ya está ocurriendo. Quizás usted esté acostumbrado a escuchar sobre Irán solo en el contexto de peligro, guerra o tensión política, pero hoy lo ha visto bajo una luz diferente, a la luz de las Escrituras, la historia, la profecía y, lo más importante, a la luz del Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hará usted con esta verdad? ¿Orará por la iglesia clandestina en Irán? ¿Proclamará vida sobre un pueblo que Dios ama tanto? ¿Dejará de ver a este país como un enemigo y comenzará a percibirlo como parte de la herencia de Dios? La verdad sobre Irán siempre ha sido conocida por Dios, y ahora que usted la ha visto, también se ha convertido en parte de esta historia. Amemos, oremos y creamos, porque a pesar de la antigüedad de Persia, la mano de Dios sobre Irán está viva y es imparable, y los mejores capítulos de esta historia aún están por escribirse.